Ya estamos a tiempo, así que bueno, muy buenos días para todos los conectados desde nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, y también buenas tardes o buenas noches a aquellos que lo hacen desde otras regiones del mundo y que nos están acompañando hoy. Les agradezco su participación y también les doy la bienvenida en nombre de la Corporación Financiera Internacional, más conocida como IFC, miembro del Grupo Banco Mundial. Como sabrán, IFC es el mayor banco de desarrollo del mundo donde apoyamos con financiamiento, asesoría y capacitación el desarrollo sostenible del sector privado de mercados emergentes, siendo uno de los principales inversores de impacto del mundo desde nuestra fundación allá por el año 1956. En la actualidad, aproximadamente el 35% de las inversiones anuales que realizamos en los mercados emergentes, que el año pasado alcanzaron un récord de 43.700 millones de dólares, se destinan a proyectos que tienen un impacto positivo con el medio ambiente. Apoyamos también al sector financiero y a la economía real con financiación, servicios de consultoría y conocimiento, siendo también un organismo normativo creador de estándares y principios reconocidos a nivel mundial para cumplir, por supuesto, con nuestra misión de impacto. Soy Juan Pablo Barquiza, miembro del equipo de finanzas climáticas de IFC y líder de la Green Banking Academy, también conocida como GBAC, para Latinoamérica y el Caribe. GBAC fue lanzada allá por el año 2018, obviamente por IFC, y es una de las primeras plataformas que promueve servicios de consultoría y capacitación climática dirigidos a hacer más sostenibles el sector financiero en mercados emergentes. Desde su creación, GIVAC ha desarrollado numerosas actividades de consultoría estratégica con muchas de las instituciones financieras más relevantes de nuestro continente y ha capacitado en temáticas relacionadas con finanzas sostenibles a ya más de 44.000 profesionales del sector en los últimos 6 años. Introduciendo un poquito el webinar de hoy, estaremos llevando a cabo el 7º encuentro de la segunda temporada de nuestra Green Banking Webinar Series, donde contamos con todos ustedes, una audiencia que representa hoy a más de 30 países de Latinoamérica, pero también del mundo, lo que confirma el gran interés que despierta la temática que vamos a discutir y abordar, que trata sobre la aplicación de criterios ASG en la estrategia de las instituciones financieras en Latinoamérica y el Caribe. Como solemos sostener y como sabrán, los objetivos de desarrollo sostenible se reafirman hoy más que nunca como una hoja de ruta fundamental y una llamada universal a la adopción de medidas que pongan fin a la pobreza, que protejan al planeta y también que garanticen que todas las personas gocen de paz y prosperidad. En este contexto, las finanzas sostenibles son aquellas que posibilitan avanzar en la agenda de los ODS y que además de buscar el retorno financiero tradicional, integran también aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión del día a día. En la actualidad, la integración de criterios ASG en la estrategia empresarial de las instituciones financieras no solo implica un compromiso con la sostenibilidad, sino que también abre nuevas vías para el crecimiento y la rentabilidad en un contexto económico en constante transformación. Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también conocida como la OCDE por sus siglas, revela que las instituciones financieras que incorporan criterios ASG, es decir, ambientales, sociales y de gobernanza, a la hora de tomar decisiones de inversión, tienen un 25% más de probabilidades de superar a sus pares en términos de rentabilidad a largo plazo. No obstante, aún en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, solo el 6% de las empresas incorporan objetivos sostenibles en la estrategia de negocio. Esto resalta, y viéndolo, haciendo un análisis un poquito más profundo, resalta la gran oportunidad a la cual se enfrentan los distintos sectores, como es el caso del financiero, en nuestra región, por supuesto. Pero bueno, más yendo de lleno al encuentro de hoy, metiéndonos en lo que será este tercer webinar del 2024. A grandes rasgos, el plan es comenzar con una presentación sobre el panorama, los grandes desafíos y también las oportunidades de negocio que trae consigo la incorporación de una estrategia sostenible en las diversas instituciones financieras, para luego pasar a una interesante discusión abierta con invitados del sector financiero que nos compartirán sus experiencias y distintos puntos de vista sobre la temática en Latinoamérica y el Caribe. Pero antes de comenzar con la primera presentación, por favor, les ruego que tengan en cuenta los anuncios que están viendo en pantalla. Este webinar está siendo grabado y tendrá difusión pública. Les enviaremos los materiales y la grabación del mismo en los próximos días. Y les agradecemos si pueden invertir unos 20 segundos para dejarnos sus comentarios capturando con sus teléfonos el código QR que estaremos
compartiendo al final del encuentro a modo de encuesta para también obviamente recibir la retroalimentación y obviamente continuar mejorando en nuestros encuentros mensuales. Ahora sí, ya estamos todos listos para poder comenzar el encuentro. Para esto doy la bienvenida a Francisco Prada, quien es oficial de Gobierno Corporativo para Latinoamérica y el Caribe en IFC y que nos estará presentando el panorama general, como les comentaba, las oportunidades y también las perspectivas a futuro sobre esta apuesta por la incorporación de criterios ASG en las estrategias generales de las instituciones financieras en nuestro continente. Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, la pantalla es toda tuya. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días para todos los que nos están acompañando desde el caluroso sur. Me decían ayer que Río tenía una sensación térmica de 62 grados. En los Andes no estamos, digamos, tan lejos, pero por lo menos estoy en la Bogotá nublosa, fría. Y trato de, pues, hoy hablarles de un tema que genera el mayor interés del mundo corporativo a partir de las realidades que estamos viendo y por eso hago la referencia al clima. Voy a compartir entonces mi pantalla con todos ustedes para hacer una reflexión inicial sobre lo que hemos oído. Aquí seguramente tenemos a muchos actores de la sostenibilidad, muchas personas que han conocido lo que ha sido o la importancia que tienen los temas de sostenibilidad y nos han dicho desde siempre que el COVID fue un primer asoma. Aquí estamos viendo nosotros, por ejemplo, cómo la realidad de los riesgos se acerca así, se nos acerca el RIN, la siguiente fase de prueba, que es este calentamiento climático, y aquí estábamos pensando que bastaba con lavarse las manos y ponerse las mascarillas, pero venía la ola de la recesión, del cambio climático y la afectación a la biodiversidad, y por supuesto estas son las reflexiones que podemos estar haciendo en un momento, y no digo en un mundo próximo, sino en un momento próximo, si no hacemos lo que tenemos que hacer. Todos ustedes han oído estos riesgos seguramente, pero hay una reflexión que quiero llevar aquí y es alrededor de lo que hemos llamado la policrisis. Eso se menciona en el Foro Económico Global como la manera como estos riesgos están interactuando, se están conectando, se están magnificando. Para eso voy a traer a colación y los invito a ustedes, a quienes trabajan en estrategia, por ejemplo, a quienes están en los directorios, a utilizar este tipo de herramientas por ejemplo, del Foro Económico Mundial, en donde en la unidad de inteligencia y con la curaduría de la Universidad de Nueva York desarrollan este tipo, digamos, de imágenes en las que ustedes ven la conexión de los distintos riesgos con las realidades. Aquí nos estamos concentrando en el gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo, cuando estamos hablando del propósito, la definición de la estrategia, está conectada con una cantidad de temas, como ustedes pueden ver acá, los temas ESG, los temas de la cadena de valor de la compañía, los temas de justicia, los temas de valores, los temas que tienen que ver con impuestos, el futuro del consumo, el liderazgo, el desarrollo sostenible, el sistema financiero, el sistema monetario, la corrupción. Empezamos a ver cómo un tema como el de gobierno corporativo, cuando se ve desde el propósito, se ve desde la estrategia, tiene este tipo de conexiones. Otro tema que hemos mencionado y que vamos a profundizar un poquito más es el tema de la gobernanza de los grupos de interés. Y ustedes aquí pueden ver cómo, por ejemplo, si pasamos a ver ese relacionamiento, pues ese relacionamiento nos entrega a nosotros distintos enlaces con los temas de inteligencia artificial, con los temas de los medios, con una cantidad de aspectos en donde los grupos de interés están siendo afectados, la cuarta revolución industrial, la revolución, todo esto que quería mostrarles a ustedes básicamente es cómo el mundo y especialmente la manera como las compañías están siendo administradas y gestionadas requieren una visión holística, requieren una visión amplia. Si vemos, por ejemplo, el tema de los valores y las éticas, y la ética, pues básicamente encontramos una conexión también con los temas ESG, por ejemplo, si vemos esto desde el punto de vista de los riesgos, y permítame, no sé si se esté viendo, voy a esconder este panel, desde el punto de vista de los riesgos,
pues aquí, por ejemplo, es evidente la conexión del riesgo climático con la manera como se están supervisando los riesgos y cómo se están tomando las decisiones, desde los riesgos tecnológicos hasta los riesgos climáticos y, por supuesto, cuando hablamos de los temas de cultura en el lugar de trabajo y los incentivos, pues existen otras interconexiones. Todo esto para dejar claro que hoy en día no se puede, es imposible gestionar una compañía, así sea desde la administración de riesgos, sin entender que todas estas realidades están siendo retroalimentadas, se están cruzando y están afectando la toma de decisiones de las compañías. Paso entonces nuevamente a mi presentación para que continuemos en este diálogo de manera muy rápida. Muy bien. ¿Esto cómo está afectando el sistema financiero? Esto está afectando el sistema financiero de manera evidente. Siguen dándose las crisis. Acabamos de ver una, que es precisamente la del Silicon Valley Bank, y donde estos riesgos estuvieron intercruzados no solamente por la, digamos, falencia, como ustedes ven aquí, la Reserva Federal termina diciendo que hubo una falla en el directorio en donde no manejaron los riesgos de manera adecuada, ¿cierto? En donde no manejaron la información de manera adecuada, pero adicionalmente, esto se da también porque estos riesgos se interconectan con otros, como por ejemplo el tema de la hipertransparencia. La hipertransparencia originó que muchos de los depositantes del banco se estuvieran conectando en redes sociales e hicieran precisamente una corrida bancaria de una manera muy eficiente. Las crisis siguen produciéndose y es posible que se puedan seguir dando con mayor severidad y con mayor frecuencia. Desde ese punto de vista, el sector financiero pues tiene unos aprendizajes alrededor de toda esta múltiple gama de riesgos que se están relacionando y se están magnificando. Pero voy a contarles de otra historia y otra perspectiva. Y ustedes me van a decir, pero ¿esto qué tiene que ver con la gobernanza de la sostenibilidad? Y esta es la última novela. No sé si a ustedes les gustan las novelas. En Latinoamérica suele ser un producto que es inclusive de exportación. Y es lo que pasa con OpenAI o AI, que es básicamente el holding de ChatGPT. Ese ChatGPT que todos conocemos hoy en día, que es tan común, tiene una crisis de gobernanza corporativa y es quizá el debate más interesante que existe en este momento. En noviembre del año pasado, esta empresa despide a su CEO, a su gerente, a Sam Altman, y esta persona es despedida por pérdida de confianza. Y miren ustedes lo que dice el consejo directivo. Acusa de no ser sincero a Altman con la empresa y nombra a Mira Murati, que después terminamos viendo cómo hay una tensión muy grande entre ambos. Y ellos declaran que la salida del señor Altman se produce tras un proceso de revisión deliberativa por parte del consejo, que llegó a la conclusión de que no fue siempre sincero en sus comunicaciones con el consejo, obstaculizando su capacidad para ejercer sus responsabilidades. El consejo ya no confía en su capacidad para seguir dirigiendo OpenAI. Y ese, digamos, ruido que origina esto termina afectando inclusive la valorización que tiene Microsoft, que entra a ser después uno de los partners de esta iniciativa. Y después, digamos, esto es en noviembre, a comienzos de este año, y esto lo tomamos del blog de OpenAI, donde ellos empiezan a explicar qué pasó después, pues como muchos de ustedes deben saberlo, terminó ocurriendo que básicamente después de una investigación, hay una investigación por parte de una firma de abogados que es contratada, Wilmer Hale, que llega a tener el examen de 30.000 documentos, hace entrevistas, evalúa varias acciones corporativas y con base en todo esto, ellos terminan recomendando a un comité especial que existe una total confianza nuevamente en el señor Altman y en el señor Greg Brockman, que es básicamente el jefe de tecnología, para liderar la compañía, ¿cierto? Y concluyen entonces que ellos son los líderes adecuados. Y esta novela sigue, porque entonces tienen que cambiar la composición de la junta directiva. Esa junta directiva, ese directorio que tienen ellos, entonces, era inicialmente compuesto por técnicos que tienen una, digamos, un conocimiento muy claro en el desarrollo de inteligencia artificial, que tienen una visión
muy distinta y son reemplazados por estas personas que ustedes ven acá, que tienen una orientación distinta y parece que es mucho más cercana a la orientación de negocio. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchos no se imaginaban, pero OpenAI era una entidad sin ánimo de lucro que tenía un propósito y su propósito era desarrollar precisamente la inteligencia artificial por el bien de la comunidad, el bien de la humanidad. Un objetivo amplísimo, grandísimo, supremamente retante, y es el de beneficiar a toda la humanidad con la inteligencia artificial, y partía de un código abierto. Entonces, a partir de todo esto, se pregunta a uno si la composición de esa junta, y este es otro de los debates interesantes que teníamos en su momento o que tenemos en este momento, era la que correspondía a el reto que ahora tienen. Y llegan entonces ellos, y miren lo interesante, a establecer unas medidas de gobierno corporativo en donde crean nuevos comités de la Junta. Pero un comité me llama muchísimo la atención y es el que quería compartir con ustedes, es el de misión y estrategia. Y este comité de misión y estrategia estaría enfocado en la implementación y en los avances más importantes para la misión de OpenAI. ¿Cuál era la misión? Precisamente la de lograr un beneficio para toda la humanidad. Y los capítulos de esta novela no terminan. Nos encontramos después entonces con que el señor Musk, ¿no? El Elon Musk, conocidísimo por todos, termina demandando a OpenAI y al señor Altman por una realidad que se da, y es que esta compañía, OpenAI, era una entidad sin ánimo de lucro que después constituye una subsidiaria que ya no es una entidad sin ánimo de lucro, en donde recibe la inversión de distintos actores, entre ellos a Microsoft, y pareciera entonces que el propósito cambió, porque aquí ya el código empieza a ser cerrado. Y Moss dice entonces que la empresa de inteligencia artificial había priorizado las ganancias sobre los intereses comerciales en lugar del beneficio de la humanidad y termina demandando, solicitando un jurado a OpenAI, a Altman, por el incumplimiento del contrato y violación del deber fiduciario, porque era el de una entidad sin ánimo de lucro, era el de un desarrollo abierto y era el del beneficio para toda la humanidad, no el beneficio para unos accionistas que invirtieron cuartosos recursos. Entre otras cosas, detrás de esta historia, Elon Musk fue de los que ayudó a conseguir el primer local en donde la compañía se estableció, estuvo muy involucrado en la consecución de su científico de datos inicial, su desarrollador inicial, y invierte 44 millones y dice, yo estaba haciendo eso desde una perspectiva distinta, desde la visión de una entidad sin ánimo de lucro, no desde la visión de una compañía que termina entonces valorizada en 90 billones de dólares y que hoy en día además termina con una investigación de la SEC que está estableciendo el organismo de supervisión del mercado público de valores americano, que está estableciendo si realmente los inversionistas fueron engañados, si realmente lo que se les decía que era el propósito de la compañía se estaba cumpliendo. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión frente a la gobernanza de la sostenibilidad? Por una razón muy sencilla. Aquí ya no estamos debatiendo lo mismo de siempre, la rentabilidad y la primacía de los accionistas, sino que estamos teniendo un debate alrededor del propósito y un debate alrededor de algo que nunca habíamos pensado. Una empresa con esta valoración trabaja para el beneficio de toda la humanidad en su declaración. Entonces, alrededor de todo lo que está pasando con los grandes debates de gobierno corporativo, lo que resulta evidente son dos temas. Hay un gran cúmulo de riesgos que están afectando a las compañías, riesgos que se conectan, que requieren una visión holística, que no podemos, digamos, separar unos de otros y que no podemos asumir con una sola visión y que cada vez más quienes están tomando decisiones en las compañías tienen que tener otras competencias y otras estrategias para que estas compañías realmente puedan perdurar en el tiempo. Por eso, desde IFC llegamos al concepto de la gobernanza de la sostenibilidad, que es precisamente la manera como la gobernanza, esa estructura y diversidad de los directorios, la estrategia, toda la regulación interna, la definición de apetito de riesgo y todos estos temas terminan permitiendo una gestión adecuada de riesgos y de oportunidades en los temas ambientales y sociales que todos conocemos, en donde los ambientales van desde el cambio climático hasta temas de biodiversidad y los sociales van desde las condiciones de trabajo, las relaciones laborales
y otro tipo de situaciones que hemos encontrado. Y esto termina siendo algo que nos plantea a nosotros la pregunta del cómo lo aproxima a IFC. Esa gobernanza de la sostenibilidad, ¿en qué se diferencia del gobierno corporativo? Nosotros ya no hablamos de gobierno corporativo, solo de gobierno corporativo. Si ustedes le preguntan ahora a mi querido amigo Santiago, panelista, ¿cómo llama esto? Él lo llamará el nuevo gobierno corporativo, con una cantidad de influencias que pasan por ahí desde activismo, accionistas, en fin, ya lo explicará él mucho mejor. Pero ¿cómo entiende el mundo el gobierno de la sostenibilidad? Pues hay muy pocas, digamos, aterrizajes o definiciones y por eso yo quiero invitarlos a que vean lo que IFC ha establecido ya desde el 2018 y es que en su metodología de análisis de gobierno corporativo, que tiene cada uno de estos aspectos, compromiso con el gobierno corporativo, funcionamiento y estructura de la junta directiva, ambiente de control, revelación y transparencia, protección al accionista minoritario y relacionamiento con los grupos de interés o gobernanza con los grupos de interés, ha venido incluyendo precisamente los aspectos ASG, ambientales, sociales, dentro de cada uno de los parámetros. Es decir, que el rol de la junta directiva o del directorio realmente esté compuesta esta junta para permitirle la supervisión, la generación de propósito y la administración de los riesgos ambientales y sociales, que el ambiente de control realmente sea capaz de integrar los riesgos ambientales y sociales, que la divulgación y la transparencia lleve también a la adecuada revelación de los temas ambientales y sociales. En los temas, por ejemplo, de tratamiento de los accionistas minoritarios, surge entonces la posibilidad de que ellos se pronuncien sobre las metas, sobre el apetito de riesgo no financiero, sobre, por ejemplo, cuál es la meta frente a la generación de gases invernadero en distintos aspectos. Y otro tema, que es lo que yo llamo que los directorios tienen que ponerse hoy en día los tenis, los sneakers, los trainers, tienen que irse hablar con los grupos de interés, garantizar que estos grupos de interés son relevantes. Aquí, por ejemplo, Carolina les puede contar muchísimo de este tema. Los temas de materialidad ya no son un tema solamente de quienes están ahí trabajando en sostenibilidad, sino que son una decisión estratégica. Y garantizar que podamos escuchar esas voces de los grupos de interés también es un rol de la gobernanza y es un rol del director. Entonces, esa es la manera como nosotros lo hemos concebido desde el año 2018 y entonces llega la pandemia y la pandemia impacta a los grupos de interés, impacta a todas las compañías. En el mundo nos genera la necesidad de entender de una manera distinta lo que está pasando y la OSD cambia los principios que han sido los referentes que tiene la OSD como regulador global del gobierno corporativo, como generador de estándares globales, empieza a decir tenemos que actualizarlos y empiezan a darse unas áreas prioritarias que terminan en esa actualización en noviembre del año anterior, 2023, lanzamos en Latinoamérica, en Sao Paulo, estos principios, en donde ya se incluye la gestión del cambio climático y otros riesgos ambientales y sociales, el crecimiento de las nuevas tecnologías digitales y oportunidades y riesgos emergentes dentro de los principios, la gestión de crisis y riesgos, la remuneración de los directivos, el papel de los comités de las juntas y las diversidades en las juntas directivas y en la alta dirección como temas prioritarios, dentro de otros que ustedes están viendo acá, que son característicos de la estructura de Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno corporativo, como lo conocimos, se ha transformado y ha pasado a ser entonces la gobernanza de la sostenibilidad. Pero no basta con decir que esto es importante. Ya las instituciones financieras han venido desarrollando de una manera mucho más concreta, no solamente el propósito, no solamente la estrategia, no solamente teniendo a las personas que deben conocer en la integración de su órgano de dirección sobre temas de sostenibilidad o que por lo menos los puedan entender, sino que empiezan a bajar esto a la organización y entonces se empiezan a generar indicadores de desempeño claros para quienes están gestionando las compañías. Este es el ejemplo, por ejemplo, de Mastercard. Lo estaba haciendo desde abril del 2022. Sin embargo, esto no es un cuento de hadas, esto no es fácil de hacer, porque en medio de la crisis que vivimos bancaria en Estados Unidos, se encuentran algunos aprendizajes en donde hablar de la diversidad para administrar estos riesgos no se puede hacer de una manera extrema. Por supuesto, miren lo que están diciendo aquí. Hay una razón válida para que los miembros de la Junta puedan tener una especialización sobre temas de cambio climático, capital humano,
seguridad cibernética, que pueden causar unos riesgos y unos daños muy importantes a la compañía, ¿cierto? Pero ahora las juntas directivas, los directorios están asegurándose de que eso no vaya en contra a la manera en que se tienen que administrar los riesgos tradicionales también. Es decir, se tiene que balancear esto de una manera muy clara y se tiene que hacer de una manera, digamos, muy consciente. Tienen que encontrar una manera de tener que trabajar con los miembros que tienen. Aquí renovar los directorios de los bancos, de las instituciones financieras no es fácil. Entonces, ¿cómo generamos ese balance? Pero también nosotros vivimos la época de la exuberancia donde todo el mundo, BlackRock, los grandes asset managers terminan diciendo el gobierno, los temas ASG son muy importantes, los vamos a exigir, decimos toda la capital allocation, la generación de toma de decisiones hacia dónde van las inversiones, van a tener en cuenta estos criterios, pero esa época está siendo cuestionada, se encuentra bajo fuego. Los mismos que apoyaron este tema hoy en día están empezando a decir, no siempre lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una politización y eso es otra parte de los debates que es muy importante tener la reflexión de estos temas. ¿Y por qué esto se conecta con la gobernanza de la sostenibilidad? Porque la decisión que tienen que tomar los directorios y la manera como se tiene que implementar toda esta estructura de gobernanza tiene que estar ajena al debate político y tiene que ser material y sustancial alrededor de lo que realmente afecta a las compañías, independientemente de lo que esté pasando. No es lo que ocurre en la realidad. Nosotros vemos cómo después de que ganan las primarias Donald Trump, el candidato republicano, que son quienes enarbolan precisamente las banderas anti-ESG, pues paso seguido o acto seguido, pues básicamente los bancos más importantes empiezan a retirarse del protocolo de Ecuador en Estados Unidos, algunos diciendo como BlackRock que esto pues básicamente estaría en contravía de las regulaciones internas que sí se están dando y otros que básicamente dicen algunos de nuestros inversionistas no están en esa línea, no tienen esas expectativas. Mi mensaje final es, sí, no todo es pacífico. Aquí no estamos representando una sola tendencia, pero sí es claro que el mundo está transformándose, que hay unos impactos de riesgos interrelacionados, que la gobernanza tradicional ya no es suficiente para hacer exitosa una institución financiera y que existen debates que están llegando a otro nivel, a nivel de propósito. Las expectativas para las juntas directivas van a continuar incrementándose y probablemente van a exigir más de todo para las compañías. Más regulación frente a los temas ambientales y sociales, más foco y más revelación de impacto. Entonces, pues con esta primera presentación, aquí ya me están diciendo que mi tiempo se está venciendo, estoy tratando de ser muy riguroso, pues dejo a consideración de nuestra moderadora estrella, de Isabel, la conversación que continúa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francisco, por semejante presentación y también por compartirnos el panorama general sobre el tema que nos convoca hoy, ¿no? Por último, para poder dar pie al panel de expertos que tendremos a continuación, por favor, permítanme presentarles a dos invitados más que nos estarán acompañando con distintos puntos de vista y experiencias y que vienen obviamente a enriquecer el debate que estaremos por comenzar en breve. Por un lado, nos acompaña hoy Carolina Duque, quien es miembro independiente de la Junta Directiva de BNP Paribas Corporación Financiera Colombia. Y también nos estará acompañando hoy Santiago Chager, quien es parte del equipo de ASG en IFC y también director general en Cefeidas Group. Carolina, Santiago, es un enorme privilegio que nos acompañen hoy. Les agradecemos de antemano que estén con todos nosotros para dar pie a la conversación junto a Francisco, a quien también obviamente volvemos a convocar a la pantalla. Y por último, aprovecho para presentarles a Isabel Mantilla, quien es consultor senior de servicios de asesoría ASG para Latinoamérica y el Caribe en IFC también, y estará cumpliendo hoy, como bien decía Francisco, el rol de moderadora para guiar la discusión abierta entre todos los panelistas presentes. Por favor, esto es un anuncio para todos, recordar que tenemos el chat abierto para que puedan dejar las preguntas que les gustaría hacer a los panelistas y nosotros, mientras se lleva a cabo la discusión, para que nosotros se la podamos hacer llegar a Isabel.
Así que sin más, Isa, la pantalla es toda tuya y bienvenido al resto de los participantes. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias por esta invitación. Me encanta estar acá compartiendo este escenario con Carolina, con Santiago, con Francisco, y pues muy pertinente el tema de discusión. En el chat nos están preguntando si podemos compartir todos los enlaces que Francisco acaba de dar en su presentación y sí, por supuesto, estará el material compartido y los enlaces de los que estaba hablando Francisco en su presentación. Entonces, aparte de darles la bienvenida a Caro, me encanta verte, Santiago, muy elegante, Francisco, muchas gracias por tu presentación, me encanta el enfoque que le has dado. Y quiero empezar contigo, Francisco, y muy basándome en la experiencia que tienes tú como oficial de gobierno corporativo, que llevas tanto tiempo en este tema de hablar con los miembros de juntas directivas o consejos de administración, como se les conoce en otras partes de América Latina. ¿Cómo incentivas a las empresas para integrar eficazmente ese propósito corporativo en su estrategia y su gobernanza y así poder lograr esa transformación exitosa para convertirse en una compañía sostenible y poder equilibrar, digamos, los objetivos financieros que obviamente son claves con los impactos ambientales, sociales de largo plazo, de mayor plazo? Entonces, ¿cómo pones eso en una coctelera e incentivas a las compañías con las que tú has tenido la oportunidad de conversar y con estos miembros y directores para hacer un poco ese cambio hacia eso, sobre todo en un momento en el cual está tan controvertido el tema, digamos, de criterios ASG y de sostenibilidad como tal? Bueno, me gusta mucho la metáfora que utiliza Sisa. No he saludado a mis colegas, no quiero extenderme mucho en ese saludo, pero como dicen, si Argentina tiene el león Milei, pues Argentina tiene el león del gobierno corporativo que es Chagel, el león Chagel. Entonces, aquí tenemos digamos, una visión compartida sobre muchos temas y por eso la pregunta tuya es una pregunta muy interesante porque esto no se logra solamente diciendo que se cumplen estándares. Tenemos que generar un cambio cultural al interior de los directorios en Latinoamérica. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos hemos dado cuenta que los directorios están compuestos por seres humanos. Seres humanos que han trabajado en el sector financiero desde hace mucho tiempo, que han tenido, digamos, éxito en lo que hacen, pero que probablemente frente a todas estas fuerzas que hemos visto, su visión se encuentra ya mucho más sesgada. Entonces, hay una vertiente de desarrollo comportamental que estamos trabajando y de formación en donde pues hemos venido desde el programa con la participación de nuestros precisamente copanelistas, desarrollando una concientización y habilidades en esos directores que están ahí en este momento tomando decisiones sobre los temas ASG, porque yo creo que es un poco de comprensión del mundo, pero también trabajando, digamos, la parte comportamental. Es muy importante también desarrollar eso, entender que este es un desarrollo uno a uno para los directores. Otro aspecto que es fundamental, creo que ha abierto la puerta para tener herramientas mucho más contundentes la tecnología. La tecnología nos permite intercambiar mucho más fácilmente información. De hecho, nosotros hemos venido desarrollando aquí con Santiago algunas iniciativas de redes de directores que están muy enfocadas en el sector financiero. Es una de las iniciativas que tenemos en este momento. ¿Y por qué hablo de la tecnología? Porque va a ser fundamental el intercambio entre miembros de los directorios. Ese es uno de los principios, por ejemplo, de la gobernanza corporativa climática, el exchange. Entonces necesitamos una fertilización cruzada. Necesitamos que los directores de ciertos bancos hablen con los directores de bancos que han tenido un desarrollo más avanzado o que tienen los mismos desafíos. Y la tecnología nos permite alcanzar mucho de esto. Y un tercer eje que creo que es importante es el de no solamente trabajar con los directorios, sino trabajar con los líderes de sostenibilidad para que puedan hablarle a los directorios, porque ahí hay un gap. Y con eso, digamos, cerraría diciendo, tenemos que preparar a la alta dirección para llevar un lenguaje que entiendan los directorios alrededor de los temas de sostenibilidad y para que puedan hacer ese hand-holding eh, en el directorio. Si hablamos solamente desde nuestra perspectiva, va a ser muy difícil que se puedan tomar esas decisiones estratégicas. Te diría que son tres elementos con los que trabajamos, pero seguramente mis colegas pueden ampliar mucho más. Muchísimas gracias, Francisco. Me gusta mucho esa perspectiva un poco y creo que atiende una pregunta que acabo de ver en el chat.
frente a quiénes son los responsables por implementar esas estrategias de gobernanza y de sostenibilidad en ese impulso, digamos, del gobierno corporativo y de las juntas directivas o consejos de administración. Si en realidad aquí hay una buena, digamos que incorporación y comunicación entre el oficial de sostenibilidad ambiental y social y las juntas directivas. Y en ese punto me gustaría enfocarme contigo, Santi, que además, digamos, de ser parte del equipo de IFC en toda la incorporación de criterios ASG, también tienes otro sombrero como director de Cefeidas y has tenido la oportunidad de hablar con compañías. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves esa comunicación entre el responsable de sostenibilidad que ve en el día a día, digamos, estos aspectos y cómo integrarlos? ¿Y cómo ves tú que la junta directiva debe tener una mirada un poco más estratégica de ellos? ¿Cómo ves ese gran reto de poder, digamos, que comunicar esos dos discursos de una manera asertiva? ¿Qué tal, Isa? Buenos días a todos. Un gusto estar con Francisco y con Carolina. La verdad es que esta pregunta que me haces la podría responder Francisco perfectamente porque trabajamos todo el día con empresas juntos en el equipo de IFC, justamente hablando con los miembros de junta directiva, ¿no? Y también con los miembros de gerencia que se encargan de estos temas. Y es muy interesante entender de que está habiendo hoy en día una evolución en este tema. De a poco empezamos a encontrar de que empieza a haber mejor comunicación entre aquellos que se están encargando en materia de sostenibilidad, tienen un poco más de llegada a la junta directiva, pero como marcaba Francisco, creo que todavía hay mucho camino por recorrer, donde muchas de las iniciativas que encontramos en las empresas se hacen a nivel de management, de justamente la gerencia, que encuentra una oportunidad principalmente en dos aspectos, o en la gestión de riesgo o en la oportunidad de reportar a través de las prácticas de transparencia. Y entonces lo que le llega a la junta directiva son estos elementos, y la junta directiva a través de estos elementos no siempre los integra en la estrategia. Hay cierta forma en la cual empezamos nosotros a ver y justamente trabajamos para que la junta directiva empiece a entender esto de que no solamente una cuestión de superficial o cosmética de cómo va a reportar la empresa en un reporte de sostenibilidad, lo que es importante, sino también entender el impacto, por ejemplo, económico que pueden tener estos temas. Hoy en día hay una discusión sobre lo que se llama stranded assets, que son aquellos activos que se deprecian rápido. Con la pandemia lo vimos con las oficinas. Eso pasó. Bueno, ¿cómo uno puede preparar la empresa justamente para que eso sea parte del análisis de riesgo que se tiene? O como, por ejemplo, entender cómo cierta parte de tu portafolio puede verse afectada de alguna manera por una crisis climática, y eso va a afectar la capacidad de repago que tengan en los productos financieros esa parte de tu portafolio, o sea que tenés una exposición que hace al negocio mismo de la empresa. Pasando ya por lo típico que uno piensa en materia ambiental y social, como pueden ser daños físicos o problemas en las fuerzas de trabajo, ¿no? Pero entonces se necesita primero que las juntas directivas integren, los consejos de administración o juntas directivas integren ese conocimiento, y una vez que lo empiezan a entender, empiezan a hacer las preguntas correctas al management. Lo que vemos nosotros es la gerencia muy técnica y desarrollada en estos temas que muchas veces encuentra ese techo para poder comunicar los temas y termina siendo algún apartado en un reporte de sostenibilidad. Para esto, por ejemplo, a veces se pueden utilizar dos técnicas, la del incentivo y la del miedo. Creo que ambas son válidas y que hay que utilizarlas al mismo tiempo. En la del miedo, por ejemplo, ya hay casos donde entidades financieras que no le están prestando la suficiente atención a esto empiezan a tener no solo un problema reputacional, sino un problema reputacional que se traduce en un problema financiero y económico. El caso que se me viene a la cabeza es el de un caso en Estados Unidos que se llama el Dakota Access Pipeline, que es un proyecto que desarrolla en el estado de Dakota, un caño que tiene que pasar por el estado de Dakota, y la gente que está en contra del proyecto porque no cumplen con los estándares ambientales, no ataca
a la empresa que está construyendo el caño, sino que crea una plataforma por la cual dicen hay que cerrar las cuentas de en los bancos que están financiando el proyecto. Y tiene un impacto gigante y se cierran más de 150.000 cuentas personales por un monto de $4 billones. O sea, ahí no se fue en contra del proyecto, sino se fue en contra del financiamiento. Y esto afecta directamente a un banco, una entidad financiera. Y tal vez el otro punto es que estos temas ya no se pueden pensar de manera individual, no es solamente un problema climático, un problema específico social, sino que empieza a haber un montón de cuestiones interseccionales, se empiezan a cruzar estos temas. Por ejemplo, en el mismo tema de diversidad, hoy ya no se piensa la diversidad en materia social desde una sola perspectiva, sino que tenés que pensar la diversidad de género intercruzada con la diversidad de etnia. Entonces, pensar cuál es el impacto más complejo que se está teniendo a esos niveles. Solo para cerrar la pregunta, creo que en la parte de los incentivos también hay que entender de que tiene que ser un incentivo para las entidades financieras adelantarse a la regulación. Hoy en día los países se están alineando a iniciativas como la COP28, donde no solo están diciendo nos estamos quedando atrás, sino que vamos a poner mayor financiamiento y entonces hay que adelantarse porque eso en el futuro se va a traducir en un efecto regulatorio. Cuando el país se compromete, el regulador actúa. Y además, más allá de todas las perspectivas de riesgos que generalmente se tienen, de tratar de evitar el greenwashing, de tratar de poner, por ejemplo, objetivos que sean inalcanzables, porque hoy en día uno encuentra muchos objetivos que al final del día uno no entiende cómo va a llegar a esos objetivos, ese es uno de los mayores problemas. Entender también de que el mercado lo está buscando como algo positivo. Hoy existe mucho nivel de financiamiento que está orientado a eso. Las cadenas de valores de nuestros clientes de entidades financieras están exigiendo eso. Y además, los inversores en sí, como mencionó Francisco antes, están siendo activistas en lo que se llama hoy el stewardship, ¿no? Los inversores hoy tienen una serie de principios por los cuales van a ponerle presión a las diferentes entidades financieras para que éstas actúen con ese manto de orientación ambiental y social. Muchísimas gracias, Santi, por esa respuesta tan completa. Caro, hace algunos días tuviste la oportunidad de finalizar tu participación en el ESG Directors Training que se organizó en Bogotá. Y a partir de esa experiencia que tuviste, yo quisiera preguntarte a ti como miembro independiente de una junta directiva de una entidad financiera que además de eso tiene presencia a nivel global y que tiene prácticas globales que además es un reto permearlas a las subsidiarias como tal, como, como en esa función de miembro independiente, ¿cuáles consideras tú que te quedan como pasos importantes para tener en las juntas directivas, en tus reuniones? ¿Y cuáles preguntas son las que deberías hacer puntualmente allí para poder hacer esa incorporación y que esa comunicación fluya entre el responsable de sostenibilidad y de estas estrategias e incorporar los criterios ASG y la estrategia de la compañía como tal? Sí, Isa, muchas gracias por la pregunta. Santi, Francisco, un gusto estar nuevamente con ustedes. A ver, yo creo que hay cosas importantes y es como de resaltar lo que han venido comentando Francisco y Santiago, y es cómo existen barreras naturales para adaptarse a estos cambios e incorporar todos estos temas en la estrategia, ya no como un tema de responsabilidad social empresarial, que es un tema en el que muchas entidades vienen trabajando desde hace mucho tiempo, porque esto es un tema ya de estrategia como del ADN de la entidad. Entonces, primero es como entender cuál es el concepto de la estrategia y segundo, entender también, con base en la experiencia que tuve, de la importancia que tiene abordar este tema desde el negocio y desde la oportunidad que representa los criterios ASG. Ahorita Santi hablaba del garrote y la zanahoria, o sea, como si mirarlo desde la penalización o desde la oportunidad. Para mí el tema ASG y la estrategia de una entidad financiera es sobre todo una gran oportunidad de negocio. Entonces, simplemente pues como manera de introducción, en el mundo se han creado muchos instrumentos financieros
para poder financiar, digamos, los ODS como un programa de vacunación muy lindo que hubo en África para reducir la mortalidad infantil de niños menores de 5 años a través de una titularización de pagos y de flujos futuros de los gobiernos internacionales de Europa o algunos gobiernos de Europa, y como la emisión de los bonos linkeados a la sostenibilidad de Arcos Dorados, pero instrumentos como esos que son más del mercado de capitales y que todos seguramente aquí hemos escuchado hablar de los bonos azules, de los bonos cafés, de los bonos verdes, pues para el sector bancario, para el sector asegurador, para los fondos de inversiones y de pensiones también hay una gran oportunidad alrededor del manejo de las tasas, que son, digamos, instrumentos que hemos visto hasta ahorita. Pero para contestarte la pregunta, Isa, tú me decías, oye, ¿cómo hacemos para integrar exitosamente los criterios de sostenibilidad dentro de la estrategia de la entidad financiera? Coincido con Francisco en que un primer punto de partida debe ser la junta directiva o la administración, porque eso es lo que va a permear, digamos, todas las decisiones estratégicas de la compañía. Pero yo en preparación de esta conversación y con ocasión del entrenamiento que tuve hace poco, yo separaría como dos grupos de estrategias. Hay unas habilidades individuales, que también las ha mencionado ahorita Francisco y Santiago, de desarrollo personal, y yo metería adicionalmente unas habilidades colectivas o de grupo que van a llevar como a ese camino que ojalá termine en éxito de incorporación de estrategia. Yo creo que las individuales, a las actividades preparatorias individuales, en mi opinión, son dos. La primera es como nosotros, como ya lo decía también ahorita Francisco, las juntas directivas y la administración está compuesta por seres humanos. Entonces, mi primer punto de partida es cada una de las personas que estamos atendiendo este evento y que trabajamos en una entidad financiera o estamos en el directorio, tenemos que entrenarnos y entender y conocer todos estos temas y ojalá hacerlo con convicción. Cuando uno manda un mensaje desde la convicción, tiene mucho más probabilidades de impactar a quien recibe ese mensaje. Entonces hay una primera responsabilidad que es individual de cómo enterarnos, entrenarnos y conocer cómo es que se debe lograr este primer paso. Y la segunda, el segundo paso a nivel individual, yo creo que es conocer muy bien la entidad. Durante el entrenamiento, Isa, ¿te acuerdas que teníamos miembros de juntas directivas y de consejos que eran de diferentes entidades financieras? Entonces, por supuesto, no es lo mismo la aproximación de la incorporación en la estrategia de los temas de sostenibilidad para una entidad aseguradora como lo es para un banco, como lo es para una sociedad fiduciaria, como lo es para un fondo de inversión. Entonces, el segundo grupo de estrategias individuales o de preparación individual es conocer muy bien a qué entidad estamos trabajando o en qué entidad estamos participando. Segundo, la industria de esa entidad. También discutíamos durante el entrenamiento cosas que eran muy interesantes y es una entidad financiera que se dedique o que trabaje sobre todo en la industria de agribusiness, no tiene los mismos, no puede abordar el riesgo climático de la misma manera en que lo hace una entidad que se dedica al microcrédito, por cosas obvias, y es, de pronto más adelante tenemos tiempo de abordar un poquito el tema del riesgo físico y el riesgo transicional como riesgos financieros para la entidad. Pero si una entidad financiera tiene como dentro de sus principales clientes el sector de agribusiness, obviamente el cambio climático le va a impactar directamente al negocio de su cliente y en consecuencia al negocio de la propia entidad financiera, cosa que no va a ser igual cuando tienes una entidad que se dedica a temas de microcrédito o una entidad que se dedica a temas de exportaciones e importaciones, que tendrá otras aproximaciones y otros riesgos distintos. Jurisdicción. ¿Dónde opera la entidad en la que yo estoy, a la que yo pertenezco? ¿Tiene una jurisdicción absolutamente local o tiene una jurisdicción global? Por lo que tú ya anticipabas, Isa, y es cuando uno trabaja en una entidad que tiene un conglomerado y hay una matriz afuera, hay que tener claro que hay que alinear la estrategia de la matriz y del grupo a la entidad local, al contexto local donde opera la entidad, a la regulación de la entidad, porque cosas que se han dicho en muchos foros de temas de sostenibilidad, los temas sociales, por ejemplo, de Latinoamérica, que es uno de los pilares del tema de sostenibilidad, son distintos a los europeos. Entonces, no podemos simplemente platanizar, digamos, toda la estrategia en Europa a nuestra jurisdicción porque tenemos unas realidades distintas. Entonces, el tema de jurisdicción también es importante mapearlo para saber cómo se aproximan estas discusiones. Y hay uno que también me pareció muy relevante durante el entrenamiento de la propiedad. No es lo mismo una entidad financiera que pertenezca al Estado, a una entidad financiera que tenga sus acciones en el mercado de valores, a una entidad financiera que pertenezca a grupos de familia que también las hay, o a una entidad financiera que sea totalmente privada.
esas injerencias con los accionistas que son sin duda alguna uno de los grupos de interés más relevantes para cualquier compañía, incluyendo las del sector financiero, pues tienen que tenerse en cuenta, digamos, a la hora de entender dónde estamos parados. Entonces, de nuevo, individuales, dos habilidades, conocer y entrenarse a nivel individual y segundo, entender dónde está nuestra entidad financiera. Y después hay otras estrategias que yo creo que son útiles, que son más colectivas. Entonces, ¿cuáles son las colectivas? Y rescato otra vez lo que decían Santiago y Francisco. Hay que preguntar, hay que hacer un diagnóstico de dónde está la entidad, dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y el diagnóstico se logra a través de preguntas. Entonces, uno, ¿qué preguntas válidas y con qué preguntas debe uno empezar a trabajar? Oiga, la entidad financiera tiene identificados sus grupos de interés. Y claro, hay grupos de interés que son, yo me atrevo a decir, transversales a todas las entidades financieras y también no financieras, como los accionistas, como el gobierno, por supuesto los clientes, los empleados, los proveedores. De hecho, el tema de los proveedores me parece muy relevante y cada vez está cobrando como más importancia en todas las discusiones. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace poco 230 inversionistas que manejan 16 trillones de activos hicieron una declaración con ocasión de los incendios que hubo en Brasil hace un par de años, donde salieron a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy muy preocupado con el tema de la deforestación y estoy preocupado además por la cadena de abastecimiento de mis clientes. Entonces, si ustedes personas del mundo, entidades del mundo quieren que yo invierta recursos en usted, asegúreme que en su cadena de abastecimiento no hay deforestación. Entonces, fíjate cómo esos proveedores se están incorporando también para que haya algo de control, si se quiere, por parte de una entidad, que es parecido a lo que hizo Arcos Dorados, donde trató de reducir las emisiones, no solamente las propias, sino también las de cadena de abastecimiento. Otra pregunta muy importante, ¿la entidad financiera ha hecho análisis de materialidad? Hemos considerado incluso hacer el análisis de doble materialidad, que es no solamente cuáles son los impactos que causa la entidad hacia afuera, sino cómo se ve impactada la entidad financiera con el entorno, con el medio ambiente, con el cambio climático, con las disputas sociales, con las decisiones gubernamentales y demás. Si la entidad tiene políticas de diversidad e inclusión que estén realmente implementadas. Desde que se empieza con el proceso de reclutamiento de búsqueda de personal, se están haciendo los anuncios correspondientes, están llegando a los lugares que sean consecuentes y coherentes con esa política de diversidad e inclusión. Si la entidad financiera mide su propia huella de carbono o no lo hace. En fin, si la entidad financiera ya está alineada con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible y lo tiene publicado, divulgado y revelado como una meta clara y medible. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista de herramientas o de pasos que debe hacer la entidad ya como entidad de manera colectiva, la primera es diagnosticar alrededor de las preguntas de las cuales se me ocurrieron como algunas para este panel, pero hay un segundo paso y es estructurar el gobierno corporativo de la sostenibilidad. Entonces, aquí hay tantas alternativas como uno quiera según el rigor que le quiera dar. Tú puedes tener una entidad financiera donde una de las personas, yo he visto casi siempre que es el legal, le asignan como una medallita más y es usted se va a encargar del tema de sostenibilidad, pero esa persona tiene el tema de gobierno corporativo, relación con inversionistas, regulación, tiene otras obligaciones y está bien, hasta tener un comité directivo que esté conformado por miembros de junta directiva, por la administración, por riesgos, que se dedique únicamente a analizar riesgos, pero también oportunidades desde el punto de vista de sostenibilidad, pasando por la mitad de tener, como nos han dicho varias veces, un champion en la junta directiva que se encargue de proponer todos estos temas a nivel de la junta directiva. Ahí yo estoy de acuerdo en que no hay una sola opción válida, sino que cada uno nos toca entender cómo funciona nuestra entidad y cuál alternativa para poder tener una estructura de gobernanza en la sostenibilidad nos funciona a nosotros. Ahí, por ejemplo, hay un reto muy importante para resolver y para conversar estos temas en todas las entidades financieras y es como las entidades financieras son entidades tan reguladas. En el caso colombiano, por ejemplo, la Superintendencia Financiera, que es el regulador, exige que la Junta Directiva tenga que aprobar un montón de temas mensualmente. Entonces, muchas veces las juntas lo que nos toca hacer constantemente es aprobar temas regulatorios del día a día de la entidad y se acaban los espacios para tener este tipo de discusiones que son relevantes para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de la entidad. Entonces, ahí una alternativa que tiene que ver con este tema de la estrategia es crear mesas de trabajo o reuniones por fuera de las reuniones periódicas para tener estas conversaciones, para formularnos estas preguntas. Una vez define la entidad la estructura de sostenibilidad, sin duda que es importante tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de mejora? ¿Cuáles son las brechas que queremos cerrar?
y publicarlas. Y con la publicación hay que tener mucha responsabilidad, porque este no es un tema de nuevo de que yo quiero contar y no tengo, simplemente tengo una aspiración de hacer tal cosa, porque ya en el mundo estamos empezando a ver litigios relacionados con las políticas aspiracionales de las entidades si no se empieza a cumplir con eso. Y este es un ejemplo que no es del sector financiero, pero puede llegar al sector financiero, y es a Shell. En el 2019 lo demandaron en Holanda porque se había comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050 a ser cero carbono. Y a los activistas que mencionaba Santi ahorita, algunos activistas se pusieron a revisar y dijeron, oiga, no están haciendo todo lo que tienen que hacer para cumplir con esa meta. Entonces, mucho cuidado con el tema de divulgación, porque tiene que ser absolutamente consecuente. Y por último, digamos, actuar de conformidad con todo ese plan de decisiones. Entonces, para resumir, el grupo de las colectivas, diagnosticar la estrategia de sostenibilidad o la estructura de sostenibilidad, tomar decisiones y actuar de conformidad con esas decisiones. Muchas gracias, Caro. Y me gusta mucho el tema de divulgación que estás tocando y que tiene que ser una divulgación transparente y que la cual pueda, digamos, tener un seguimiento adecuado y un soporte adecuado. Francisco, quisiera irme contigo frente al siguiente tema, y es cómo poner en la escena al gobierno y a la política pública. ¿Cómo hacer esa mezcla? ¿Cómo nos articulamos? Porque todo el tiempo hemos estado hablando mucho desde el punto de vista corporativo y desde la empresa privada como tal. Carolina habló un poco de los bancos que son propiedad del Estado y demás, pero ¿cómo nos relacionamos con un gobierno nacional y con la política pública emitida por el gobierno nacional para que haya esa articulación público-privada que permita evitar riesgos y aprovechar las oportunidades como tal? Que me parece muy importante enfocarnos también en el aprovechamiento de oportunidades y evitar riesgos, y además de eso alinearnos con estándares internacionales que nos lleven, por ejemplo, a prevenir un greenwashing y demás. ¿Qué has visto tú que se puede hacer desde ese punto de vista? Bueno, lo primero es dar un contexto general, y es que existen dos visiones del mundo y dos visiones de los reguladores frente a estos temas. Los europeos tienen una aproximación mucho más rigurosa, más integral de los temas ASG, y han incluido en muchos de sus regulaciones, ahorita algunas directivas que afectan a la cadena de proveedores en Latinoamérica, incluyen con mucha exigencia este tema. Han avanzado en muchos de los temas que tienen que ver con la sanción para los temas de greenwashing, ya sancionando y originando normas sobre cómo se pueden publicitar los productos frente a los clientes, si son verdes o no, y aquel que lo haga mal es sancionado. Y por supuesto que han establecido con muchísima claridad regulaciones que exigen la gobernanza, la sostenibilidad y toda, digamos, la administración de riesgos ambientales y sociales desde la integración de un sistema de administración de riesgos como un SARAS. Vamos que esa es una visión donde está jugada la visión europea. La visión americana es mucho más, digámoslo, modesta. Lo que hemos visto en la SEC, que recientemente, digamos, el año anterior había dicho, vamos a asumir la generación de, digamos, los reportes desde el punto de vista de TCFD, y vamos a tener unas exigencias muy claras, pues digamos que han empezado a morigerarse un poco precisamente por esa discusión política. Sin embargo, aquí hay un tema que yo quiero resaltar, y es que a ningún gobierno, a ningún mercado, a ninguna economía le conviene una crisis bancaria o una crisis del sistema financiero. Y la pregunta que nos hacemos es si un regulador o un hacedor de política pública puede abstraerse de los riesgos que hemos visto. Si puede decir no existen. Si puede decir no entremos a pedirle a los actores en el mercado que lo regulen. Entonces, desde ese punto de vista, hay varios, digamos, hay muchos análisis que se han hecho, pero lo que yo podría decir con contundencia es que la regulación viene de una manera o de otra, inclusive en Estados Unidos. Es decir, que el regulador va a exigir que las instituciones financieras estén administrando los riesgos ambientales y sociales y estén reportando cómo administran esos riesgos ambientales y sociales. No lo estoy diciendo desde el criterio de inversión, lo estoy hablando desde el riesgo. Desde el criterio de inversión la discusión puede ser distinta, pero desde el riesgo para las, digamos, instituciones financieras es evidente que esa regulación se está dando. Pero el regulador puede tener una visión proactiva o puede tener una visión reactiva. Y resulta que cuando el regulador tiene una visión reactiva, pues termina con una crisis financiera entre manos y es muy costoso para la sociedad.
Entonces, lo que hemos visto es que en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, los reguladores ya están empezando a originar los temas de revelación y transparencia bajo estándares como SASB o TCFD. Lo vemos en Brasil, lo vemos en Colombia, lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en la gran cantidad de, digamos, de mercados en Latinoamérica. Algunos van más lento. Eso creo que es parte de lo que nuestra red de SBFN, digamos, ha diagnosticado y sobre lo cual hay herramientas, que eso seguramente tú lo puedes contar mucho mejor que yo, Isa, pero digamos que hay una presión frente a la revelación. Revéleme cómo es su riesgo, revéleme cómo lo está administrando y revéleme si la gobernanza es adecuada. Ahora bien, hay otra capa que se está desarrollando y es, yo quiero saber si lo que usted hace realmente está generando el impacto. Y desde ese punto de vista es el trabajo de las taxonomías. Las taxonomías le están permitiendo, digamos, a los gobiernos y en la política pública decir, estos activos sí son los que consideramos que son importantes en temas de, por ejemplo, verdes, que son las primeras taxonomías, después vendrán las sociales y ya vienen las de biodiversidad, pero al menos con las verdes, este tema verde en el que usted está gestionando estos activos sí es relevante para este mercado que yo estoy supervisando. Y esto lleva a los tomadores de decisiones y creo que estamos viendo un florecimiento de las taxonomías, al menos las verdes, en la gran mayoría de los países. Colombia las hizo, en Centroamérica estamos trabajando otro tanto, en Sudamérica, es decir, hay otra aproximación alrededor de esto. Pero por último, hay un trabajo que es evidente y es que aquellas instituciones que son avanzadas y digamos que tienen algunas prácticas, tienen que generar y entablar una conversación con los reguladores. No todos los reguladores están preparados para estos temas, se están preparando, en eso estamos trabajando nosotros, por ejemplo, con algunas de las comisiones de valores, superintendencias, llevando al conocimiento de estos temas, pero normalmente quienes tienen un conocimiento sin generar un conflicto de interés, sino generar esa conversación público-privada, pues son, digamos, las instituciones que vienen inclusive de un marco global que ya tiene unas prácticas desarrolladas. Entonces, para responder tu pregunta, es fundamental que haya una conversación público-privada, donde se compartan esas prácticas, se compartan esos pain points, porque es que entrar a implementar esto no es fácil, y donde el regulador aprenda, sea consciente y también contribuya desde su independencia a generar soluciones para el mercado. Aquí las transiciones radicales son muy difíciles, son muy costosas, somos economías en desarrollo. Entonces es muy importante que este diálogo entre lo público y lo privado permita soluciones viables alrededor de la regulación, alrededor de las políticas, alrededor de lo que tiene que ser la revelación y sobre todo para generar algo. Y con esto cierro, generar una cultura corporativa. La cultura corporativa viene de señales del regulador y de la coherencia, como lo ha dicho Carolina, de los privados, de los actores que están en el mercado. Y esa cultura se genera alrededor de ese diálogo. Cierro mi intervención ahí. Muchas gracias, Francisco. Me gusta mucho eso que acabas de mencionar, porque siento que a veces estos criterios ASG, las estrategias de sostenibilidad, como son objetivos a mayor plazo, los ODS, y estamos viendo temas que son a mayor plazo, podemos caer en la trampa de simplemente hacerlo para hacer como un check en una cajita y no realmente hacer una transformación, como tú bien lo dices, y tener una coherencia, como lo decía Carolina. Santi, ahí me voy contigo y es cómo lograr dar ese paso, y recuerdo mucho, esto es un tema también de hábito y es un tema de valor, si se quiere, de cuáles son los valores que se quieren adoptar. Entonces, hablamos de señales del regulador y de los supervisores, hablamos un poco de la coherencia, pero ¿cómo no caer en la trampa de simplemente hacerlo para chequear la cajita, sino hacerlo porque es un cambio real dentro de las compañías? ¿Cómo incentivar eso, Santi? Pienso que la junta directiva tiene una labor muy grande por delante y no es una labor fácil. Si bien uno puede tener un equipo de gerencia que sea muy técnico, que empuje este tema, que realmente lo esté entendiendo, esté reportando tal vez con el reporte más lindo diseñado del mundo, si esto no está integrado justamente, como decía Francisco y Caro, en la cultura
y ese reporte no es un reporte que está orientado a la parte estratégica de la empresa, queda en ese box checking que vos mencionabas. Pero la tarea no es fácil. Si uno se fija Francisco mencionó al principio los nuevos principios de la OSD. Y ahí están las funciones de la junta directiva. Yo me tomé el trabajo de mirar en todos los principios qué se le exigía a una junta directiva. Entonces, primero se le exige a la junta directiva que esté totalmente informada para cumplir con sus deberes justamente como miembro de junta, y que tiene que tener la protección de la compañía y todos los accionistas, y ahora se agrega por primera vez oficialmente también considerar el interés de los stakeholders, de los grupos de interés que mencionaba Carolina. O sea que ya esto empieza tal vez un buen indicador de que estos principios de la OSD, que son los que inspiran la parte regulatoria, les está indicando a los reguladores, miren, esto viene, no hay vuelta atrás. Pero además les exige a las juntas directivas, y lo voy a nombrar rápido porque la verdad es que es una lista interminable, revisar la estrategia revisar la estrategia y guiar la estrategia tanto en impuestos, competición, trabajo, derechos humanos, ambiental, o igualdad de oportunidades, seguridad digital, protección de datos personales, toda la parte de salud y seguridad, riesgo y compliance. Además, tiene que gobernar, esto quiere decir monitorear la efectividad y dictar los cambios en materia de gobierno corporativo, encargarse de materia de sucesión y desempeño, medir el desempeño a través de indicadores de gestión del management, encargarse del tema de remuneración, encargarse del tema de diversidad, conflictos de interés, los cuales tiene que monitorear y administrar, ver la parte de reporting justamente, y sobre todo en la parte financiera, que tiene que aprobar estados financieros y contables, y encargarse de que haya una muy buena divulgación de informaciones de la empresa. A todo esto, mientras trata con sus propios comités, y a su vez le estamos exigiendo que venga y se autoevalúe una vez al año. Entonces, frente a toda esta lista que yo les estoy diciendo, y si la junta directiva se junta, no sé, 8 veces al año, 6 veces al año, digo, ¿cuándo tienen el tiempo para hacer todo esto? Entonces, no hay que plantear el tema de que encima, frente a todo esto, se les está exigiendo integrar temas ambientales y sociales cuando tienen una lista de funciones casi interminable. Creo que hay que hacerlo de una manera inteligente. Ahí está tal vez mi punto de que no es solamente escuchar a un manager que venga y me presente una vez lo que el banco está haciendo en esta materia, sino es realmente empezar a integrarlo de una manera más inteligente a las diferentes prácticas que tiene la junta directiva. Por ejemplo, integrarlo a la agenda de la junta, utilizar de una manera más inteligente los comités. Déjame contarte brevemente un caso muy interesante, hablando con una fintech. La fintech hacía su análisis en desarrollo de tecnología en base a los clientes que tenía ahora. Se nos ocurrió justamente plantear cuál era la perspectiva que tenían sobre la generación alfa, que la generación alfa es esa generación de gente que nació del 2010 en adelante. Entonces, gente totalmente digitalizada, porque ya nacieron y existía el iPad, existía Instagram, o sea, no hay otra forma. Yo siempre cuento que mi hijo, cuando era 2 años más chico, hoy tiene 6, tenía 4 años, miraba la tele e intentaba pasar el canal con el dedo. Esa es la mentalidad que se viene, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con la generación alfa? La persona mayor de la generación alfa hoy tiene 14 años. En 4 años va a necesitar una cuenta bancaria. Entonces, hoy una entidad financiera que no está pensando como esa persona de 14 años piensa, está muy atrás de la curva. Esta gente es totalmente móvil, digitalizada, no va a utilizar el email. Escucha eso. No usa el email. No saben lo que, o sea, no es parte integral de la forma de comunicarse de ellos. Y es personas que están siendo activistas. Ellos piensan que pueden generar un cambio y están muy alineadas con sus valores. Si vos le preguntás a una persona que tiene hoy 13, 14 años, estoy seguro que dentro de sus 5 valores principales, la protección del planeta es uno de ellos, porque a ellos sí les preocupa. Y entonces, mi generación, yo lo pienso como una cuestión de riesgo, como una cuestión de reporte, como una cuestión... Pero la generación más joven no. Entonces,
esta entidad financiera que estaba trabajando sobre las generaciones que existen hoy en el mercado, cambió y creó un comité de nuevas generaciones. Entonces, eso es una práctica inteligente en la junta directiva. Cambiar la forma en que se presenta la información. Por ejemplo, estaba comentando con un cliente de que me decía, me aburre leer mi reporte, me aburre leerlo, todos los años repito lo mismo. Y yo le digo, es que lo que pasa es que vos no estás ni explicando el impacto que estás teniendo, ni estás explicando cómo vas a llevar a ese impacto. Lo que estás diciendo son números, hago tantas cosas, hago tantas otras, pero no está la estrategia atrás del reporte. Y tal vez no quiero solo enmarcarlo en el impacto climático, que esta vez es lo más importante hoy que estamos tratando, pero también hay otros elementos en ASG, en la parte social, como la parte de transformación digital, que para entidades financieras tiene un impacto increíble, sobre todo si se empieza también a entender cómo está cambiando hoy la dinámica que tienen ustedes en sus mismas entidades. Hoy las entidades están siendo mucho más ágiles, vos podés llegar al cliente, podés iterar en los objetivos. Hay una horizontalidad que ha roto con la estructura piramidal que se existía en las corporaciones. Si ustedes se preguntan cómo se comunican internamente, es por WhatsApp. Y al final del día uno está hablando con 2 niveles más altos en la jefatura, mientras antes tenías que pasar por toda la pirámide para llegar al jefe. Entonces, eso te da una nueva noción en cuanto a tiempos, en cuanto a cómo se toman las decisiones. Y no lo quiero poner como algo negativo, esto habilita, y ahí viene mi punto, a que hoy se dé el bottom-up y no tanto el top-down. Entonces, yo, primero hay que contar con apertura por parte de las juntas directivas para escuchar, pero los managers tienen que empezar a ver que el mundo no se termina en el CEO, sino que está la junta y que es aquella que tiene que integrarlo a la estrategia. Entonces, empezar a tocar la puerta de la junta directiva para que la junta directiva te apruebe los indicadores de gestión, establezca las exigencias de tener controles y haga las auditorías que realmente pueden impactar en materia ambiental y social, porque hoy si uno ve indicadores, auditorías, controles, no hay ningún tipo de integración. Cuando eso se logre, es parte ya natural de la estrategia también. Buenísimo, buenísimo, Santi, me gusta mucho eso. Y eso me lleva un poco a ti, Caro, en el siguiente aspecto, y es con todos estos retos que tienen los consejos de administración o las juntas directivas de tener que abordar tantos temas y tú decías de pronto tener reuniones adicionales para poder hacer esas preguntas que nos lleven a la transformación de las compañías. Para ti como miembro de junta directiva y en la junta directiva a la que tú perteneces o a las juntas directivas que perteneces, ¿qué consideras tú que les ayudaría, que los apoyaría en ese camino? ¿Cómo consideras tú que pudieran abordar estos temas de una manera más sencilla? Porque obviamente dentro de las juntas directivas, y tú misma lo decías, hay personalidades diferentes, ¿no? Entonces están los detractores, están los que apoyan, están los que no están seguros. ¿Qué piensas tú que pudiera ser un apoyo importante para las juntas directivas en este sentido? Pues a ver, es que hay muchas razones, digamos, para llevar estos temas a todos los escenarios donde nosotros estamos trabajando ahorita. Yo creo que la primera razón para traer el tema y tratar de persuadir y de empezar a mover la estrategia y la cultura de la entidad financiera hacia donde, digamos, quisiéramos llegar es porque es que si no lo hacemos, la empresa o la entidad financiera puede dejar de ser sostenible en el tiempo. Yo cuando mis hijos se van a dormir me encanta leerles y una vez desprevenidamente les empecé a leer la novela La máquina del tiempo de Wells y me impresionó, yo creo que no es un libro para niños, es un libro para adultos porque al final lo que dice es, el señor se imagina un futuro donde las divisiones sociales fueron tan dramáticas entre ricos y pobres que en ese futuro a donde él llega viajando, los pobres viven debajo de la tierra, literalmente debajo de la tierra, y los ricos viven en la superficie y los pobres salen a cazar ricos para comer, que no tienen nada para comer. Y claro, eso llevado hacia el futuro, pero visto hacia atrás también vemos ejemplos como de empresas muy exitosas que en su momento tuvieron otros retos sobre la mesa, como Kodak, como Nokia, como Blockbuster, que los que fuimos más viejitos nos tocaba ir a alquilar películas a Blockbuster, que en su momento no anticiparon también todas las implicaciones de los cambios de tecnología y se quedaron atrás. Yo veo exactamente igual el tema de ASG. Si no nos empezamos a meter y a considerar seriamente los criterios ASG, vamos a comprometer la sostenibilidad de la entidad en el largo plazo, entre otras por lo que decía Santi ahora, en lo que yo profundamente creo, y en las nuevas generaciones están empezando y van a empezar a demandar
servicios y van a empezar a reclamar de las entidades financieras y no financieras, por supuesto, también cómo realmente están impactando el medio ambiente. Y sobre todo porque va a haber mayor información y ya estamos teniendo muchísima información porque los reguladores que mencionaba Francisco ya están empezando a exigirles incluso a las entidades financieras que revelen y divulguen sus estrategias. Y yo creo que en algún momento vamos a llegar incluso a los sellos en el sector financiero, así como hoy hay en el Fair Trade para otro tipo de operaciones, donde digan esta entidad financiera sí es sostenible, esta entidad financiera sí tiene diversidad e inclusión. Entonces las nuevas generaciones van a empezar también a tomar decisiones. Entonces, primer tema, sostenibilidad de largo plazo. Yo creo además que, como ya también lo hemos venido diciendo, porque hay una mejoría en el desempeño financiero. Las entidades financieras tradicionalmente nos hemos movido por números, por cifras, por riesgos. Entonces, como aquí también hay una oportunidad de negocio, y esto lo dicen, no es porque lo estemos conversando ahorita, sino que también, como lo citaba Juan Pablo al inicio del foro, de las cifras que arroja la OECD, pero también la que arroja Naciones Unidas, donde dice que se requieren más de 6 trillones de dólares al año, de aquí al 2030 para poder implementar los ODS. ¿Quién va a poner la plata? El sector financiero tiene que movilizar el capital a través de financiación o de inversión para poder llegar al objetivo, a cumplir el Acuerdo de París y también los ODS. Em, entonces, sin duda que hay un tema de desempeño financiero. Hay muchos estudios que han dicho y que han revelado que la diversidad en las juntas directivas también contribuye a un mejor desempeño financiero de la entidad financiera. Está la posibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios para diferenciarse y ser pioneros en estrategias que de pronto hoy nos parezcan que no son aparentes. Hay un tercer tema que es importante y es la aproximación tradicional también que mencionaba Santiago antes de las entidades financieras, que es desde el punto de vista de riesgo. Entonces, ya hablamos de la sostenibilidad, ya hablamos de las nuevas oportunidades y de la sostenibilidad financiera, digámoslo así, pero está el tema de la administración de los riesgos. Entonces, cómo el cambio climático, que tal vez es el riesgo más inminente que tenemos que afrontar en el mundo de hoy, va a impactar o cuáles son los riesgos derivados del cambio climático. Ya se han identificado que el cambio climático presenta riesgos financieros y riesgos de transición y cómo esos riesgos financieros y de transición se convierten en un riesgo, perdón, físicos y de transición se convierten en un riesgo financiero para la entidad. Hay un caso que a mí me ha parecido muy interesante, que es el de Pacific, que es una empresa de servicios públicos de California, que el Wall Street Journal dijo, esta empresa es la primera quiebra por cambio climático del mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que por una ola de calor, una sequía extrema, no le hicieron el adecuado mantenimiento a los cables de transmisión de energía y se produjeron unos incendios forestales que causaron un montón de daños humanos y en bienes y en no sé qué. Entonces, fíjense cómo el sector financiero y lo que le contaba Santiago más temprano del caso del pipeline en Dakota. Entonces, ese tipo de riesgos también los vamos a ver las entidades financieras y hay que mitigarlos de manera responsable, identificarlos, administrarlos y mitigarlos, porque eso es lo que nos corresponde también como responsables de la administración de recursos del público, que es lo que siempre está detrás del sector financiero. Em, Tenemos también el riesgo del activismo, que lo mencionábamos también durante esta charla, a nivel de no solamente de consumidores, sino también de accionistas y de empleados. A mí me ha parecido particular que ya hay muchas personas que compran una acción en la bolsa de valores de las entidades financieras o de cualquier entidad para meterse en la asamblea y hacer un movimiento o hacer un gran debate alrededor de muchos temas, incluyendo los temas ASG. Y ya estamos viendo litigios en el mundo alrededor de estos temas. Entonces, todo este capítulo de riesgos es importante, es la forma tradicional de aproximarse al negocio y sigue estando presente y se va a desarrollar con mucha fuerza ahorita con todos los temas ASG. Francisco mencionaba el tema de revelación y regulación. La SEC publicó hace 2 semanas su regla para decir que todos los emisores del mercado de valores tienen que empezar a revelar sus omisiones en alcance 1 y alcance 2. Entonces, tenemos una obligación de la SEC, está la aprobación de la Directiva de Debida Diligencia Corporativa de la Unión Europea, un poco también exigiendo cómo esos temas se van a empezar a revelar y a divulgar, y por supuesto las normas IFRS S1 y S2. Entonces, ya hay un contexto internacional que está impactando seriamente las compañías a nivel local para aquellas que solamente operan en una jurisdicción en nuestros países, pero sin duda que nosotros, así opere solamente en un solo país, tienen clientes afuera, inversionistas afuera, accionistas afuera, partners afuera con el que hacer negocios y nos va a tocar empezar a cumplir con regulación que puede que hoy no sea aplicable por la jurisdicción de incorporación de la entidad financiera, pero va a terminar siendo aplicable vía contractual
porque va a haber nuestras contrapartes van a estar obligadas a cumplir con todas estas regulaciones que también han sido más estrictas en Europa y en Estados Unidos que en Latinoamérica. Entonces yo creo que esos temas son muy importantes considerarlos y ya tal vez para cerrar, yo creo que para un enfoque clave, digamos, para integrar estos criterios exitosamente es todo este tema de sostenibilidad debe hacerse a la medida de la entidad financiera. Aquí yo no puedo copiar, pegar y simplemente decir que tengo este estándar ya, sino que hay que hacerlo a la medida. Hay muchas herramientas y de hecho en la IFC tienen un montón de herramientas que le permiten a la entidad financiera empezar a identificar, aplicar y a conocer su propia entidad para saber por dónde va trazando ese camino para poder garantizar de nuevo su sostenibilidad en el largo plazo, Isa. Muchas gracias, Carolina. Eso me lleva, eso que hablas de las herramientas, y yo creo que tienes toda la razón. Un solo modelo o un mismo modelo, esa camisa no le sirve a todas las compañías. Hay que hacerla a la medida, como tú muy bien lo dices, y para eso hay herramientas. Y en ese punto me parece muy importante lo que Francisco nos pueda contar, porque como hemos visto y lo estamos viendo en el chat también, son muchos los retos que tenemos. Retos de interoperabilidad de taxonomías en América Latina, retos de incorporación de criterios sociales para parar temas de migración, retos, bueno, una infinidad de retos. Y en ese orden de ideas, Francisco, como tú y yo lo hemos visto desde IFC, estamos acostumbrados a enfrentar ese tipo de retos y ese tipo de barreras, si se quiere. Y me gustaría un poco oír tu perspectiva frente a cómo manejar esos retos, esas barreras y a cómo además de eso utilizar esas herramientas porque finalmente estamos proponiendo por un mejor mundo y por la sostenibilidad de nuestro mundo al final del día. Entonces quisiera oír esa perspectiva de parte tuya, Francisco. Gracias. Yo primero quisiera hacer una invitación, una referencia a algo que es fundamental. Yo hice referencia en uno de mis slides a sensatez o sentimiento. Uno de los mayores retos que vamos a enfrentar en Latinoamérica es la no politización de estos aspectos. O sea, no podemos decir que los criterios ASG o que los temas ODS son la agenda progresista de la izquierda o de... Este es un tema que ha llevado precisamente a lo que está pasando en Estados Unidos. Este es un tema de sensatez. ¿Podemos hacer negocios en el futuro sin tener en cuenta estas expectativas? ¿Sin tener en cuenta todos estos riesgos? ¿No se va a afectar el sector financiero con el calentamiento climático? ¿No se va a afectar con el activismo social independientemente de si es justo o no? Pues son nuestros cajeros electrónicos, nuestras sucursales bancarias los que van a sufrir el boicot. ¿Cómo podemos abordar el mundo en el futuro si no somos conscientes de que esos son riesgos que se están interconectando y que son sistémicos y que nos van a afectar? Y eso no es de una orilla, ni es una orilla progresista o no, es un tema de negocio. Ese es un primer mensaje que quiero dejar, que creo que es el mayor reto para las juntas directivas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista digamos, de la política nuestra, en nuestra Latinoamérica, pues se está radicalizando los temas y algunos, digamos, extremos se quieren apropiar de la sostenibilidad como su tema. Y este es un tema que no podemos permitir, que es muy importante caracterizarlo desde la perspectiva de negocio y acompañarlo desde la sensatez, porque uno no puede creer que muchos de los fenómenos que se producen vienen por, digamos, la elección. Yo puedo decir de la elección de los criterios ASG. Por supuesto que una institución financiera puede mirar cómo se financia. Yo puedo mirar cómo financio y qué impacto genero. Por eso es importante que los grupos de interés puedan conocer cuál es su visión y que no le estén diciendo mentiras. Si su visión es realmente la de financiar proyectos que tienen este tipo de impacto y que escoja el mercado. Ese es un poco, digamos, uno de los temas que debemos originar. Sí me atrevo a decir que el fondeo en el futuro va a tener unos criterios mucho más claros alrededor de eso. A nadie le gusta financiar la destrucción del planeta. A nadie le gusta financiar la desigualdad social. A nadie le gusta financiar la injusticia. A nadie le gusta financiar todo aquello que está afectando y haciendo que el mundo sea menos medible para las futuras generaciones. Así el discurso sea distinto y todos entrarán a morigerar lo que están diciendo. Porque miren, un ejemplo chiquito, miren lo que está pasando en este momento en Boeing. Boeing, esa empresa que conocimos con excelencia en la ingeniería, pues decidió con el 737 MAX
pues de pronto buscar unas ganancias a corto plazo y hoy en día está habiendo un enorme, enorme efecto reputacional, está teniendo pérdidas de billones de dólares y esa es la decisión que optaron. Y eso es lo que tendrá que pensar cada una de las compañías. Ahora bien, las herramientas. Yo quiero invitarlos a que utilicen muchas de las herramientas que nosotros tenemos. Tenemos de un lado y yo creo que con Juan Pablo y con el equipo podemos compartir plataformas como First para instituciones financieras, una plataforma que permite mirar la aproximación de la sostenibilidad en instituciones financieras. Tenemos otra plataforma que es Beyond the Balance Sheet, que es básicamente una plataforma para el reporting, para ayudarlos a ustedes a hacer el reporting alrededor de los temas de sostenibilidad. Y tenemos otra herramienta que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para poder administrar los riesgos ambientales y sociales. Hasta hace menos de un mes la liberamos al público, se llama Malena y pues básicamente esta permite tener un sentimiento positivo o negativo respecto de los estándares de desempeño que tiene IFC. Es decir, las herramientas están. ¿Dónde está la voluntad? Nosotros acompañamos su voluntad cuando ustedes quieran tenerlas. Entonces, los acompaño a tener un pensamiento libre, a tener un pensamiento independiente, a que le apuesten a estos temas desde la sostenibilidad, desde la sensatez y que utilicen todo lo que el mercado les está ofreciendo. Gracias, Francisco. Santi, sé que tienes un comentario. Tenemos el tiempo súper medido, muy cortico. Caro, tú también, dos comentarios. Todos los Dale. links que compartidos mencionados por Francisco están en el chat para que todos los tengan. Y quiero solamente cerrar con lo siguiente y es verdad, sin planeta no hay negocio, pero yo creo que aquí es que viene primero el huevo o la gallina. También hay que recordar el deber fiduciario del sector financiero frente a la protección de los recursos de nuestros ahorradores al final del día. Entonces, ahí también tenemos que tener eso súper presente. Tenemos el código QR que Juan Pablo nos había comentado al comienzo. Simplemente muy rápido, Santiago, un minuto y un minuto, Sí. Carolina, ni siquiera 30 segundos y 30 segundos cada uno para darle cierre a este panel tan interesante. Yo tal vez sumo a lo de Francisco de que no es una cuestión nomás de los activistas y los inversores, etcétera. Pienso que hoy las entidades financieras justamente tienen esa responsabilidad, pero tienen que pensarlo desde este punto. Si la entidad financiera no se preocupa por temas ambientales y sociales que puedan afectar a sus clientes, la verdad es que no está haciendo bien las cosas. Y creo que este es el punto, siempre cuando te pregunto cuál es el producto de tu entidad financiera, me dicen, tengo este producto financiero y tengo este otro producto financiero, y para mí no. El producto de la entidad financiera termina siendo el cliente. Si no hay cliente, no hay entidad financiera, y es lo que se tiene que cuidar, porque el cliente está expuesto a estos riesgos ambientales y sociales, pero también puede tener estas oportunidades, como mencionaba Caro, esos riesgos ambientales, oportunidades ambientales y sociales. Y solo quiero cerrar una cuestión sobre unos comentarios que han habido ahí. Se ha charlado mucho sobre si hay que regular o no. Es mi experiencia de que si el sector privado no se autorregula, el regulador lo hace después. Entonces, esto es tal vez una invitación a ustedes desde sus entidades financieras a empezar a prestarle realmente atención a este tema para después no tener que ir por sistemas que tal vez no encajan con la estructura que ustedes deberían tener. De Claro. acuerdo, Santi. Y tal vez yo solamente quería adicionar el tema de sostenibilidad y de incorporar todo el tema de sostenibilidad de la estrategia de la entidad financiera y no está necesariamente ligado al compromiso de la rentabilidad de los accionistas. Uno de los grupos de interés son precisamente los accionistas. Entonces, sin duda que se trata de lograr un mejor equilibrio para considerar también a los demás partes de interés, no a costa del accionista, sino incorporarlos a todos. Eso no tiene por qué implicar un sacrificio de la rentabilidad per se, solamente porque estoy teniendo en cuenta otras partes de interés. Entonces, el concepto central de la sostenibilidad que a mí me encanta y con el que entiendo cómo funciona este tema es: sostenibilidad es crecer sin dañar, sin dañar a los recursos naturales, sin comprometer el medio ambiente, pero es seguir creciendo, no es parar de crecer. Y segundo, que también es una frase que la he escuchado en muchos foros, es cómo vivimos y cómo crecemos y cómo utilizamos los recursos naturales de hoy sin comprometer el futuro de las generaciones que vienen por delante. Entonces, si entendemos esos conceptos en sus justas proporciones, vamos a llegar a un cambio cultural que nos va a permitir asegurar también que en este planeta tengamos, digamos, una vida más allá de las generaciones actuales. Ya con eso, Isa,
30 segundos. Gracias, Caro, gracias. Y sé que hay muchos temas que se nos quedan por conversar y por complementar. Saras es uno de ellos. Santi, acabas de mencionarlo. Pero de vuelta a ti, Juan Pablo, damos el cierre del día de hoy y nos encanta que podamos volver a tener otra oportunidad para seguir profundizando estos temas. Muchas gracias a los tres panelistas por sus conceptos y por compartir con tanta generosidad todo lo que piensan. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias, Isa. Me sumo a tus comentarios y también a lo que estoy leyendo en el chat. Agradecerle a Carolina, a Santiago, a Francisco, obviamente a ti también, Isa, por el panel de hoy. La verdad fue súper interesante. Les dejamos el código QR, como bien comentaba Isa, también para que nos dejen su feedback. Y los volvemos a esperar el mes que viene, en abril, para abordar un tema también de mucho interés en la región que tiene que ver con el financiamiento, los retos y las oportunidades que presenta el financiamiento sostenible a pequeñas y medianas empresas en nuestra región. Les estaremos enviando la grabación del encuentro de hoy junto a los materiales y también a los links de interés que se fueron compartiendo en el chat en un correo en los próximos días. Y agradecerles también a nuestra audiencia. La verdad que ha sido un placer el evento y la jornada de hoy y esperamos volverlos a verlos en el mes de abril. Muchísimas gracias a todos.